La noticia de mamá empeorando se había convertido en un peso constante que cargaba conmigo a cada paso. Mi hermano, desde la distancia, me mantenía al tanto de su estado con una precisión casi mecánica. A pesar de que él había aceptado mi viaje, la realidad de nuestra madre, cada vez más débil, hacía que su voz sonara más cansada, más grave, más urgente con cada llamada que recibía. Cada conversación me hacía sentir más pequeño, más atrapado entre la obligación de regresar y la responsabilidad de seguir adelante con el proyecto que había iniciado con la aplicación Más Allá. Sabía que la promesa de volver a casa pendía sobre mí como una espada, pero al mismo tiempo la necesidad de seguir avanzando con la misión que esta tecnología me ofrecía era igual de ineludible. Más allá me conectaba con escritores que ya no pertenecían a este mundo y de alguna forma parecía que ellos también me estaban esperando al otro lado, como si mis decisiones influyeran en sus silencios eternos. Sin embargo, un dilema aún mayor se cernía sobre mí. La tecnología que me había dado acceso a esos escritores muertos me impuso un ultimátum inquebrantable. Si me alejaba de Argentina, si decidía irme, perdería la opción de seguir entrevistándolos. Este peso, sumado al de mi madre, hacía que cada paso se sintiera más lento, como si el tiempo mismo me arrastrara en direcciones opuestas. Seguir adelante con los escritores que esperaban en el más allá, o regresar antes de que fuera demasiado tarde. Hoy la aplicación me había llevado hasta un nombre que resonaba en lo más profundo de mi memoria, uno que no esperaba, pero que de alguna manera sentía que era el momento justo para encontrar: Silvina Ocampo. Ese nombre traía consigo una oleada de recuerdos que parecían enterrados, pero nunca olvidados, como una melodía antigua que, al sonar, me envolvía en su nostalgia. Silvina Ocampo, la escritora que mamá tanto admiraba, la mujer de la que hablaba con una ternura que casi nunca mostraba en otros contextos. Recordaba cómo en las tardes de invierno, mientras el viento azotaba las ventanas, mamá se sentaba en su sillón favorito con uno de los libros de Ocampo entre las manos. Lo hacía con una especie de reverencia, casi como si el libro fuera un objeto sagrado. Su voz, suave pero firme, describía los cuentos de Silvina llenos de magia y esa imaginación desbordante que solo ella parecía entender. Mamá solía decir que Ocampo tenía una manera de ver el mundo que la mayoría ignora, y recuerdo cómo sus ojos brillaban con una mezcla de admiración y profundo respeto. Esa era mamá, capaz de encontrar belleza donde otros veían solo lo cotidiano, y con Ocampo había encontrado una aliada en esa visión tan única del mundo. Ahora, mientras me preparaba para la entrevista a través de Más Allá, sentía que entrevistar a Silvina Ocampo no era solo un paso más en este proyecto, sino una forma de volver a mamá, de sostenerla una vez más a través de esas palabras que tanto compartimos. Era como si cada pregunta que iba a hacerle a Silvina, cada respuesta que iba a recibir, estuviera destinada a reforzar ese lazo que, aunque desdibujado por la distancia y el tiempo, seguía siendo fuerte. La aplicación me llevó hasta un rincón olvidado de Buenos Aires, un caserón antiguo que se erguía como un susurro del pasado envuelto en una penumbra encantadora. Su fachada, aunque desgastada por los años, aún conservaba esa elegancia de tiempos mejores, como una flor marchita que, a pesar de su decadencia, no había perdido del todo su esencia. Las enredaderas serpenteaban por sus paredes, enredándose entre sí como los recuerdos que parecían anclarse en ese lugar, mientras el musgo cubría los ladrillos, envolviéndolo todo en un verde profundo que casi invitaba a quedarse. Las ventanas, con sus cortinas desgastadas, parecían observar el mundo exterior con una mirada melancólica, como si guardaran secretos que sólo aquellos que se atrevieran a cruzar el umbral podrían descubrir. Era un espacio que no intimidaba, sino que acogía con una atmósfera sobrenaturalmente cálida, como si el tiempo mismo hubiera hecho una pausa dentro de esos muros. Allí, entre las sombras y la suave penumbra, se respiraba una magia sutil, un susurro apenas audible que hablaba de las historias que aún habitaban en el aire.
Antes de entrar al caserón, saqué el teléfono como si fuera un amuleto que me ataba a la vida real, a ese mundo tangible que parecía escapárseme cada vez que abría la aplicación más allá. Marqué el número de mi hermano, sintiendo que necesitaba su voz como un ancla antes de volver a cruzar la frontera hacia ese otro mundo, el de los muertos, donde todo parecía borroso pero intensamente real. ¿Cómo están las cosas?, pregunté casi con un nudo en la garganta, temiendo que su respuesta fuera otra grieta en mi ya frágil equilibrio. Igual, respondió después de un silencio que parecía eterno. Intentaba sonar tranquilo, pero no podía engañarme. Pude sentir el peso de la verdad en su voz, esa resignación velada que solo los hermanos pueden detectar. Mamá, bueno, sigue igual. Los médicos dicen que es cuestión de tiempo. Esas palabras me golpearon con una fuerza que casi me hizo tambalear. Cerré los ojos, inhalando profundamente para mantener la compostura, como si cada inhalación pudiera contener el caos que rugía en mi interior. Quería estar allí con ellos, sentir el calor de la mano de mamá, escuchar su respiración, pero al mismo tiempo, algo oscuro y apremiante en mi interior me empujaba a continuar con esta misión. Y entonces, como si el propio más allá se hubiera manifestado en ese instante, el teléfono vibró con una notificación. Decide ya, si te vas lo pierdes todo. No habrá más escritores, no más entrevistas, no más voces desde el otro lado. La pantalla parpadeaba insistentemente, como si la aplicación misma estuviera vigilando mis movimientos, casi como una entidad viva. Y ese ultimátum me atravesó como una daga. ¿Es ahora o nunca?, parecía susurrar desde algún rincón de mi mente. La amenaza flotaba en el aire, pesada, tangible. Las sombras del caserón parecían acercarse, invitándome a entrar, a rendirme ante el destino que había escogido al aceptar esta conexión con los muertos. Pero la pregunta persistía, martillando en mi cabeza. ¿Estaba dispuesto a sacrificarlo todo por continuar? Con la garganta apretada y el alma dividida, me quedé allí, entre dos mundos, preguntándome si seguir adelante significaba perderlo todo o encontrar lo que realmente estaba buscando. Estoy a punto de entrevistar a Silvina Ocampo, le dije a mi hermano, casi como si esa declaración pudiera traerle algo de alivio, sabiendo cuánto le gustaba a mamá su obra, como si nombrar a la escritora tuviera el poder de apaciguar el peso del momento. El silencio del otro lado se prolongó, casi insoportable, hasta que finalmente lo escuché suspirar. Mamá estaría feliz de saberlo, dijo, con esa mezcla de melancolía y afecto que solo los recuerdos de quienes amamos pueden generar. ¿Sabes cuánto le gustaban sus cuentos? Siempre decía que Ocampo tenía esa capacidad de encontrar belleza en lo extraño, en lo oscuro. Esa frase resonó en mi mente como un eco, trayendo consigo imágenes de aquellas noches en que mamá, sentada en su sillón favorito, nos leía esos relatos. Relatos que parecían caminar por el borde entre lo real y lo sobrenatural, lo hermoso y lo siniestro. La manera en que sus ojos brillaban cuando leía esas palabras, como si ella misma estuviera adentrándose en esos mundos ocultos que solo Ocampo sabía describir. Lo sé, respondí con la voz quebrada por la emoción de esos recuerdos. Por eso siento que necesito hacer esto. Es como si fuera para ella, una manera de estar cerca de mamá, aunque sea por un momento. Hubo otro breve silencio, pero esta vez no se sintió tan denso, como si mi hermano también compartiera ese sentimiento. Entonces, hazlo, dijo, y su tono se volvió más suave, casi alentador. Pero no olvides lo que prometiste. Sentí un nudo en la garganta. Sabía lo que él quería decir. Sabía que detrás de esa comprensión había una expectativa, una promesa no solo a él, sino a mí mismo y en algún sentido a mamá. No lo haré, aseguré con más convicción de la que realmente sentía en ese momento. Esto es lo último, te lo prometo. Después de esto vuelvo a casa. El peso de esas palabras quedó suspendido en el aire, una promesa que, aunque firme, se sentía cargada de incertidumbre. ¿Sería capaz de cumplirla después de cruzar una vez más la barrera hacia el más allá? Nos despedimos y mientras guardaba el teléfono en el bolsillo, una extraña mezcla de alivio y tristeza me invadió.
Había aceptado continuar con la aplicación sabiendo que el precio de seguir adelante era cada vez más alto. Me enfrentaba a esa decisión con la sensación de que algo más grande se movía detrás de todo esto, como si más allá hubiera tejido mi destino con un propósito que aún no lograba comprender del todo. La casa se alzaba imponente frente a mí, con su puerta entreabierta, revelando apenas un destello de penumbra en su interior. Esa entrada parecía una invitación silenciosa, casi imperceptible, que me llamaba a cruzar el umbral. No era una simple invitación, era un paso hacia un mundo donde el pasado, el presente y lo irreal se entrelazaban, como si la casa misma supiera lo que estaba por ocurrir. Al entrar, el aire denso y frío me envolvió. La oscuridad no era opresiva, sino más bien envolvente, cargada de un aroma a antigüedad, a libros viejos y flores secas. Los muros parecían murmurar historias no contadas, y el crujido suave de la madera bajo mis pies resonaba como un eco distante, marcando el ritmo de mi avance. Había algo en ese lugar que se sentía vivo, como si las memorias atrapadas en cada rincón aún respiraran, esperando ser descubiertas. Los muebles antiguos, cubiertos de polvo, parecían observarme desde su quietud, y la tenue luz que se filtraba por las ventanas, con cortinas desgastadas, apenas iluminaba los contornos de la estancia. Todo en la casa parecía haber sido congelado en un instante del tiempo, un momento que se resistía a desvanecerse. Era un lugar que no solo albergaba historias, sino que las preservaba, las sostenía en una especie de letargo eterno. En ese instante me di cuenta de que no estaba simplemente en una casa, sino en un espacio donde los límites entre lo real y lo etéreo se desvanecían, y con cada paso que daba la sensación de que algo o alguien me esperaba al otro lado se volvía más palpable. La aplicación vibró en mi bolsillo con una fuerza inusualmente intensa, como si supiera que este era un momento decisivo, un punto sin retorno. La saqué con manos temblorosas, sintiendo que el aparato era algo más que un simple dispositivo. Era una llave, un portal hacia lo desconocido. Al deslizar mi dedo por la pantalla, ésta se oscureció abruptamente, como si la propia aplicación absorbiera la luz a su alrededor, devorando la claridad de la realidad misma. Mi corazón latía con fuerza mientras un frío artificial emanaba del teléfono, como si la tecnología hubiera cobrado vida, controlando no solo mi conexión, sino el mismo ambiente que me rodeaba. De repente, una luz tenue, casi espectral, comenzó a emanar del aparato, proyectándose en la habitación frente a mí, bañando todo en un resplandor suave y etéreo. Las sombras danzaban en las paredes y el aire se tornó denso, pesado, como si la tecnología estuviera manipulando la atmósfera misma, arrastrándome a otro plano. Lentamente, desde esa penumbra mágica, una figura empezó a materializarse con una cadencia casi fantasmal. Era Silvina Ocampo. Su silueta emergía del vacío como si fuera un espectro que desafiaba las leyes del tiempo y el espacio, ensamblándose pieza por pieza frente a mis ojos. Su rostro apareció delicado, pero no del todo nítido, como si la aplicación estuviera tejiendo su imagen desde los hilos más finos de la memoria y los sueños. Sus ojos, esos ojos grandes y penetrantes, brillaban de una manera que no era completamente humana. Parecían perforar la realidad, como si pudieran ver más allá de lo visible, más allá del presente, tocando lo inalcanzable. Silvina no solo estaba allí en cuerpo o lo que fuera, esa forma digitalizada estaba presente de una manera que hacía que el tiempo y el espacio se encogieran, y en su mirada sentí que cada secreto que guardaba la aplicación más allá estaba a punto de ser revelado. Las luces parpadeaban y sentí que todo lo que conocía sobre la tecnología, la realidad e incluso la vida misma se estaba desmoronando, convirtiendo la habitación en un teatro para algo mucho más grande que cualquier entrevista. Audiolecturas. Su voz emergió suave como un murmullo que parecía acariciar el aire, envolviéndome en una calidez extraña, casi maternal. Te estaba esperando. El sonido de su voz no era solo un eco del pasado, era como si viniera desde un lugar más allá del tiempo y del espacio, resonando desde lo profundo del más allá.
Tenía una cadencia que me recordaba a las voces de las madres que susurran cuentos antes de dormir, esas palabras que te envuelven en una calma absoluta, pero con un trasfondo tan enigmático que te mantiene despierto, alerta. A diferencia de los encuentros anteriores, donde las voces se sentían etéreas y distantes, la de Silvina era cercana, familiar, como si ella misma hubiera tejido cada hilo de ese espacio entre la vida y la muerte, dominando ambas esferas. Había algo en su tono que irradiaba una paz profunda, contrastando con las atmósferas inquietantes que había experimentado antes. Silvina Ocampo no solo habitaba este lugar entre sombras y luces, era parte intrínseca de él, como si su presencia equilibrara todo. Su aura, tan distinta, tenía ese matiz de lo materno, lo protector, como si en su delicadeza se escondiera una sabiduría insondable, nacida de la capacidad de ver la luz en lo oscuro y lo oscuro en la luz, justo como en sus cuentos. «He venido a hablar contigo», dije, notando cómo mi propia voz temblaba bajo el peso del momento. «Mamá era una gran admiradora tuya. Le encantaban tus cuentos, siempre hablaba de ti con tanto cariño». Una sonrisa leve, casi imperceptible, curvó sus labios y sus ojos. Esos grandes ojos que parecían ver más allá de lo visible, brillaron con un destello de comprensión infinita. El aire se sentía denso, como si cada palabra que pronunciaba cobrara vida en la atmósfera. «Las madres siempre saben apreciar lo que es bello en la oscuridad», respondió, su voz envolviendo cada rincón de la habitación con una calidez que me atravesó. Quizás porque entienden, en lo más profundo de su ser, que la vida misma es un equilibrio frágil entre lo luminoso y lo tenebroso. Sus palabras no eran solo una reflexión, eran como un susurro desde lo desconocido, una revelación que solo podían hacer del otro lado, desde ese mundo que ella conocía también y que plasmaba con maestría en cada uno de sus relatos. El ambiente, impregnado de esa calma maternal, me hizo sentir que no solo estaba hablando con una escritora, sino con un alma que entendía los misterios más profundos de la existencia y que de alguna forma había estado esperando este momento para compartirlos conmigo. La habitación a mi alrededor parecía despertar de un largo letargo, cobrando vida propia con cada palabra que Silvina pronunciaba. Las sombras en las esquinas se alargaban como si fueran criaturas en una danza silenciosa, oscilando al ritmo de su voz, tejidas por un hilo invisible que conectaba el presente con lo insondable. Era como si su mera presencia hubiera invocado el mundo que ella misma creó en sus historias, ese reino donde lo fantástico y lo real se fundían en un abrazo interminable, disolviendo los límites entre lo tangible y lo etéreo. «Siento que al hablar contigo, hablo también con ella», dije, mi voz temblando con una sinceridad que no esperaba sentir. Las palabras brotaron de mí como si algo más profundo las hubiera pronunciado, como si esto fuera una forma de estar más cerca, de entender algo que siempre se me escapaba. Silvina me observó con una ternura que me desarmó por completo. Sus ojos, esos pozos oscuros que parecían ver más allá de lo visible, me envolvieron con una calma que se sentía maternal y eterna. Era como si en ese instante sus palabras no solo vinieran de ella, sino de un lugar más allá, un lugar donde el tiempo no existía, donde el pasado y el presente se entrelazaban como las hebras de un mismo tapiz. Los lazos que tejemos con los que amamos nunca desaparecen del todo, dijo, su voz envolviendo la habitación como un manto suave pero cargado de misterio. Se transforman como la materia que cambia de forma. Quizás al encontrarte conmigo también estás encontrándote con ella de alguna manera. Su voz no era solo un eco del pasado, era una revelación que vibraba en el aire. Las luces parpadearon levemente y por un instante fugaz me pareció ver otras figuras moviéndose en la penumbra, sombras silenciosas que se deslizaban entre las paredes como si fueran los custodios de un secreto antiguo, guardianes de una verdad oculta que Silvina estaba a punto de desvelar. No sentía miedo, al contrario, aquellas figuras se sentían como parte de la atmósfera, como si hubieran estado allí desde siempre, esperando este momento. El caserón entero parecía respirar, entrelazando lo conocido y lo arcano, y me di cuenta de que no estaba solo frente a una escritora, estaba ante algo mucho más profundo,
un eco del más allá, una presencia que conectaba los hilos invisibles de la vida y la muerte. Las sombras danzaban y en medio de esa oscuridad las palabras de Silvina resonaban como una promesa que iba más allá del entendimiento humano. ¿Qué es lo que más recuerdas de la vida?, pregunté con la sensación de que su respuesta podría desenterrar algo profundo, algo que me trajera un consuelo que ni siquiera sabía que necesitaba. Silvina Ocampo cerró los ojos con lentitud, como si al hacerlo estuviera retrocediendo en el tiempo, sumergiéndose en las profundidades de un océano invisible que solo ella podía atravesar. El silencio que siguió se alargó como una pausa entre dos mundos, un instante suspendido donde la realidad parecía detenerse esperando por sus palabras. Finalmente abrió los ojos y su mirada contenía un destello que parecía provenir de algún lugar lejano, más allá del humano, más allá de lo comprensible. La magia, dijo en un susurro que se sintió como un eco cargado de poder. Esa capacidad de ver el mundo como un lugar donde lo imposible puede suceder, donde lo pequeño se convierte en inmenso y lo efímero en eterno. La vida es magia, si uno sabe mirar en la dirección correcta. Cada palabra suya parecía impregnar el aire con un hechizo invisible, uno que se extendía por la habitación, haciéndome sentir que por un instante todo lo que había creído real no era más que una ilusión frente al misterio que ella desvelaba. Su voz suave y al mismo tiempo inmensa reverberaba como una melodía oculta que se niega a desaparecer, un eco que vibraba en el espacio invadiendo cada rincón de mi ser. Era como si el tiempo mismo se hubiera curvado y esas palabras fueran una verdad eterna, algo que siempre había estado allí, pero que solo ahora podía escuchar. A medida que la figura de Silvina Ocampo comenzaba a desvanecerse como una sombra disolviéndose en la penumbra, sentí que su esencia etérea se alejaba, llevándose consigo una parte de esa magia que había compartido. Pero en ese preciso momento, algo cálido me envolvió como un susurro delicado que acariciaba mi piel. Sentí una presencia familiar a mi lado, una sensación indescriptible, como si las palabras de Silvina hubieran abierto una puerta más allá de lo visible. Mamá, de alguna manera inexplicable, sentí que estaba allí, a mi lado, sonriendo suavemente, como lo hacía cuando leía los cuentos de Silvina Ocampo en aquellas noches infinitas. Y en ese instante supe que las palabras de Silvina no solo habían resonado en mí, sino en algo mucho más grande, conectando el pasado, el presente y esa magia oculta que había estado esperando ser revelada. La vida es magia si uno sabe mirar en la dirección correcta. Sus palabras quedaron flotando en el aire, como si hubieran impregnado cada rincón de la habitación, envolviéndome en una atmósfera cargada de significado. Sentí el peso de lo que acababa de decir, una verdad profunda que, aunque etérea, se asentaba en mi pecho como un ancla. A medida que su figura comenzaba a desvanecerse lentamente en la penumbra, la sensación de que mamá estaba a mi lado permanecía sólida y reconfortante. Respiré hondo, recuperando el control sobre mis pensamientos, y con un suave asentimiento hacia el vacío supe que había llegado el momento. La conexión que había sentido, ese puente invisible entre la vida y lo que yace más allá, me había dado la paz que necesitaba para continuar. La entrevista no solo era un encuentro con una de las voces más enigmáticas de la literatura argentina, ahora también era una manera de honrar todo aquello que me había traído hasta aquí. Gracias por eso, Sil, dije con suavidad, mis palabras cargadas de la energía que me había transmitido. Estoy listo para comenzar nuestra entrevista. El aire en la habitación pareció hacerse más liviano y una nueva calma se asentó sobre mí. Las sombras, antes inquietas, ahora parecían quedarse quietas, como si esperaran en silencio lo que estaba por venir. Sentí que el momento de conversar con Silvina Ocampo de verdad estaba a punto de comenzar, y con la aplicación lista para registrar cada detalle, di el primer paso hacia el diálogo que había estado esperando. La entrevista estaba a punto de comenzar, pero en ese instante supe que ya había encontrado lo que realmente había venido a buscar: una conexión, un lazo que me llevaría de vuelta a casa. Adiós, Max.
porque una despedida siempre puede ser más divertida. Unos globos de helio en forma de ataúd, perfectos para decorar el funeral con un toque festivo. Simplemente inflar, atar y dejar que la gravedad haga su magia. Compra 2 globos y el tercero es gratis. Paga en efectivo y obtén un 15% de descuento o financia sin intereses. Tururururururu. La figura de Silvina Ocampo, envuelta en esa tenue luz que parecía emanar desde algún rincón desconocido, me invitó a acercarme más. Al hacerlo, sentí que las sombras en la habitación se alargaban y se entrelazaban con sus palabras, envolviendo cada rincón en una atmósfera que invitaba a conocerla en profundidad, sin la barrera de sus obras, sino a través de sus recuerdos más íntimos. Ella caminó despacio, con pasos suaves que apenas hacían ruido sobre el piso antiguo, y se detuvo frente a una ventana que daba al jardín cubierto de musgo, como si la vista le trajera reminiscencias de su niñez. Nací en Buenos Aires el 28 de julio de 1903, comenzó, y su voz tenía ese eco maternal que parecía brotar desde el otro lado del tiempo. Mi familia era numerosa. Éramos 6 hermanos y crecimos en una casa enorme, rodeada de jardines y árboles que parecían susurrar secretos. Mi infancia fue como un largo paseo por un jardín encantado, lleno de luces y sombras. La observé mientras recogía una pequeña flor marchita del alféizar de la ventana, girándola suavemente entre sus dedos, como si cada movimiento evocara un recuerdo. Mi hermana mayor, Victoria, fue siempre una figura fuerte, tan diferente a mí, pero tan querida. Ella tenía un carácter decidido, brillante, mientras que yo prefería los rincones tranquilos, las sombras en las que podía perderme y dejar que la imaginación volara. Mis otros hermanos, Adolfo, Manuel, Angélica y Clara, fueron compañeros de aventuras, pero siempre supe que era un poco distinto. Me fascinaban los rincones oscuros de la casa, los libros viejos llenos de polvo y las historias que no se contaban. Silvina comenzó a caminar lentamente, sus manos deslizándose por las cortinas raídas de la habitación como si acariciara el pasado. Sentí que cada gesto suyo estaba impregnado de esa nostalgia tranquila que solo puede tener alguien que ha recorrido las profundidades de su propia vida. La adolescencia fue un tiempo extraño para mí. Mientras otros soñaban con los bailes y las fiestas, yo prefería perderme en los jardines de la casa, caminando bajo la lluvia, sintiendo cómo las gotas caían sobre mi piel, recordándome que la belleza está en los detalles más pequeños. A veces me escondía en el cementerio cercano, paseando entre las lápidas cubiertas de musgo, leyendo los nombres, imaginando las vidas que esas personas habían llevado. Allí, entre las sombras de los árboles y el silencio de las tumbas, sentía una paz que no encontraba en ningún otro lugar. ¿Nunca quisiste dejar Buenos Aires?, pregunté, intrigado por su relación con su tierra natal. Buenos Aires siempre fue mi hogar, pero también necesitaba escapar de vez en cuando. Viajé mucho durante mi juventud. París, sobre todo, me dejó una marca imborrable. Fui a estudiar a la Sorbona y aunque no completé los estudios formales, la ciudad me enseñó más que cualquier aula. París, con sus calles lluviosas, sus cafés y sus parques, fue como un segundo hogar para mí. Me gustaba caminar bajo la lluvia sintiendo que el agua lavaba las preocupaciones. Allí la vida se vivía de otra manera. Era como si todo estuviera suspendido en una especie de sueño. Silvina respiró profundamente, cerrando los ojos por un momento, como si el aire mismo le trajera recuerdos de esos días lejanos. Luego abrió los ojos y me miró con una sonrisa tranquila. Aunque viajé, siempre volví a Buenos Aires. Aquí conocí a Adolfo Bioy Casares, un hombre que compartía mis inquietudes y mis silencios. Nos casamos en 1940 y aunque nunca tuvimos hijos, nuestra vida estuvo llena de historias y personajes que parecían saltar de las páginas de nuestros libros para acompañarnos. Nunca sentí la necesidad de ser madre, pero siempre estuve rodeada de vida, tanto en mi casa como en mis amistades. Jorge Luis Borges, por ejemplo, era un compañero habitual en nuestras largas caminatas por los jardines de la ciudad. Silvina se detuvo frente a una mesa pequeña cubierta con antiguos utensilios de plata y tocó suavemente una cuchara oxidada.
Mi vida adulta fue tranquila en muchos aspectos, pero siempre llena de pequeñas maravillas. Me encantaba disfrutar de una buena comida, pero nunca en exceso. Prefería el té de la tarde con un pedazo de torta o algún dulce simple. No necesitaba mucho para sentirme completa. A veces Adolfo y yo nos escapábamos al campo, caminando entre los árboles, observando cómo las estaciones cambiaban lentamente. El campo tiene una manera única de mostrar el paso del tiempo, mucho más lenta y delicada que la ciudad. Me acerqué un poco más, intrigado por su capacidad para recordar esos pequeños detalles con tanta claridad. ¿Y qué te motivaba a seguir adelante, Silvina?, pregunté, buscando comprender ese impulso interior. Ella suspiró suavemente y miró hacia el jardín. Creo que siempre fui una observadora. No soy de grandes gestos ni de grandes pasiones, pero me fascina la vida en sus pequeñas manifestaciones. Una flor que se marchita, una sombra que se alarga, el sonido de la lluvia cayendo sobre las hojas, son esas pequeñas cosas las que me motivaban a seguir, a vivir cada día con curiosidad. Y creo que es lo que me permitió vivir tantos años en paz. Morí en 1993, pero nunca me he sentido lejos de la vida. Todavía paseo por los lugares que amo, todavía siento el viento en mi rostro y ahora, con esta extraña tecnología, puedo seguir conectando con personas como tú, compartiendo pedacitos de mi vida, de lo que fui. El silencio que siguió no fue incómodo, sino lleno de significado. Frente a mí, Silvina Ocampo no solo era una figura del pasado, sino una presencia viva, respirando todavía entre los recuerdos, caminando entre los espacios que más amaba, recogiendo flores y sintiendo la vida en cada rincón oscuro, donde las luces y sombras se entrelazan. Silvina caminaba lentamente hacia la puerta que daba al jardín, donde las hojas secas crujían bajo sus pies como susurros de épocas pasadas. Parecía que en cada paso los recuerdos se manifestaban como si el lugar mismo respirara con ella. La observé detenidamente, notando cómo sus gestos eran pausados, como si todavía estuviera conectada con algo profundo, algo que no podía ver, pero que sentía a cada momento. Siempre sentí que los espacios eran más que paredes y techos, mirando el jardín lleno de sombras alargadas. Los lugares guardan algo de nosotros, dejan que nos impregnemos de su atmósfera, de su tiempo. Esta casa, este jardín, nunca dejaron de hablarme, incluso después de que me fui. ¿Te refieres a cuando moriste?, pregunté, sabiendo que el tema de la muerte no le incomodaba, sino que le parecía parte natural de su existencia. Silvina se detuvo bajo un árbol viejo, cuya corteza desgastada parecía haber estado ahí desde siempre. Levantó la cabeza y dejó que una ráfaga de viento suave le despeinara el cabello, como si el simple acto de sentir el aire en su rostro fuera un ritual, una forma de conectarse con todo lo que la rodeaba. La muerte fue solo un cambio de forma, un desvanecimiento lento, como cuando se difumina la luz al atardecer. Nunca sentí miedo, solo una curiosidad tranquila por lo que vendría. Y al final no fue diferente a lo que ya había vivido tantas veces en mis cuentos. Ahora me muevo entre los recuerdos y las sombras, pero siempre de forma ligera, como si caminara entre dos mundos. El ambiente se sentía más denso, más lleno de misterio, y su presencia parecía intensificarse con cada palabra. No era un simple espectro, sino una figura completamente consciente que seguía conectada a los detalles más profundos de la vida. «Háblame de tus viajes», dije, intentando comprender cómo alguien tan arraigada en su hogar había también explorado el mundo. Viajar fue como abrir una ventana y dejar que el aire de otro lugar entrara en mi vida. Nunca me alejé demasiado de Buenos Aires, pero cuando lo hice me sumergía completamente en el lugar que visitaba. París, por ejemplo. Oh, París. Me gustaba caminar por sus calles estrechas, mirar los puentes sobre el Sena y siempre bajo la lluvia. Había algo tan mágico en esa ciudad gris, en esa manera en que el agua transformaba todo. Sentía que cada rincón de París tenía una historia que contar, una historia que solo yo podía escuchar. Mientras hablaba, se detuvo y cogió una flor caída del suelo, observándola con una delicadeza casi reverencial, como si el acto de sostener algo tan efímero entre sus manos tuviera un significado profundo.
En esos momentos sentía que el mundo era un libro abierto y que cada paso que daba escribía una página más en mi vida. Pero siempre volvía a Buenos Aires, a esta casa, a este jardín. Aquí, bajo estos árboles, todo me hablaba. Incluso ahora, mientras caminamos juntos, siento las voces del pasado y del presente entrelazándose como si no hubiera distinción entre lo que fue y lo que es. Silvina volvió la vista hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a descender, bañando el jardín en tonos dorados y rojizos. Se quedó allí, inmóvil por un instante, respirando profundamente, como si estuviera absorbiendo los últimos rayos de sol antes de que la oscuridad cayera por completo. ¿Qué sientes ahora, estando aquí entre dos mundos?, le pregunté, queriendo comprender cómo era para ella estar tan cerca de la vida y de la muerte al mismo tiempo. Ella sonrió, una sonrisa tranquila y serena. Siento libertad. No estoy atada a nada, ni al tiempo ni al espacio. Puedo estar aquí en este momento y al mismo tiempo en otros lugares, otros recuerdos. Puedo caminar bajo la lluvia en París o bailar bajo las estrellas en el campo argentino. La muerte me dio eso, una especie de baile eterno entre lo que soy y lo que fui. Y ahora, con esta tecnología que aún no comprendo del todo, dijo riéndose suavemente, puedo seguir compartiendo, seguir hablando. Me miró de nuevo, sus ojos brillando con esa luz que parecía venir de otro lugar. ¿Y tú, qué sientes?, me preguntó su voz suave pero inquisitiva. Me quedé en silencio, sorprendido por la pregunta. Miré a mi alrededor, el jardín, las sombras, las hojas que crujían bajo mis pies. Me di cuenta de que, como ella, me sentía suspendido entre dos realidades, compartiendo un espacio con alguien que ya no pertenecía al mundo de los vivos, pero que seguía tan presente como el viento que nos rodeaba. Siento que hay algo más allá de lo que conozco, dije finalmente, algo que aún no entiendo del todo, pero que puedo vislumbrar gracias a ti. Silvina asintió suavemente, como si mi respuesta le hubiera confirmado algo que ya sabía. Entonces sigamos caminando, dijo. El sol aún no se ha puesto del todo. Y con esas palabras seguimos recorriendo el jardín, como si estuviéramos explorando no solo su pasado, sino también algo más profundo, algo que solo se puede descubrir al caminar entre las sombras y la luz, entre la vida y la muerte. Funelino, un osito que te acompaña hasta el final. Un peluche vestido de traje funerario, ideal para que el difunto no esté solo en su último viaje. Colócalo en sus brazos y deja que lo acompañe hasta el más allá. Compra 2 y obtén el segundo con un 40% de descuento. Paga en cuotas sin intereses o al contado con un 10% extra. Tururururu, tururururu. Mientras caminábamos por el jardín, la luz dorada del sol comenzaba a desvanecerse, cubriendo el paisaje con una capa de sombras suaves que se deslizaban lentamente sobre el suelo. Silvina, con su paso ligero y sereno, se detuvo de vez en cuando para coger una flor marchita o simplemente rozar con la mano los pétalos caídos, como si en cada gesto estuviera conectando con un rincón de su memoria. Sentí que estábamos entrando en el terreno de sus pensamientos más íntimos, aquellos que alimentaban su creatividad, sus obsesiones literarias. ¿Qué te inspiraba en tus escritos, Silvina?, pregunté, mi voz rompiendo el silencio pesado que nos envolvía. Ella me miró por un instante, dejando que el viento jugara con su cabello, y luego volvió la vista al jardín, como si las respuestas estuvieran ahí, entre las sombras y la luz que se filtraba a través de las ramas. Siempre me atrajo lo que no se ve a simple vista, dijo suavemente, mientras caminaba descalza por el césped húmedo, sintiendo la tierra fría bajo sus pies. Lo que está oculto, lo que se esconde en las esquinas de la realidad, la magia de lo cotidiano. Ver una flor marchitarse, por ejemplo, para mí eso es un acto de transformación, algo que pocos aprecian. Lo efímero me ha fascinado siempre. Creo que por eso mis relatos exploran lo extraño, lo oculto, lo que se oculta en las sombras de la vida diaria. Mientras hablaba, comenzó a recoger flores secas del suelo. Las giraba entre sus dedos como si cada pétalo le contara una historia.
¿Te refieres a lo fantástico, lo sobrenatural? Pregunté, intentando seguir el hilo de su pensamiento. No es solo lo sobrenatural, respondió, su voz ligera pero llena de significado. Es la vida misma que, cuando se mira de cerca, parece estar hecha de pequeños milagros. Lo pequeño se vuelve inmenso cuando lo observas con suficiente atención. El vuelo de una mariposa, el crujir de las hojas secas bajo los pies, el viento que mueve las ramas de los árboles. Para mí, todo eso es parte de lo que exploraba en mis textos. Lo ordinario está lleno de maravillas si uno sabe cómo mirar. Seguimos caminando, recorriendo un sendero que serpenteaba entre los árboles, donde las sombras se hacían más densas. Silvina avanzaba con una elegancia etérea, como si sus pies apenas tocaran el suelo. El aire era frío y el viento acariciaba mi rostro y noté cómo ella respiraba profundamente, como si absorbiera la esencia del lugar con cada inhalación. Me fascinaba también la muerte, pero no de manera mórbida, continuó. Siempre vi la muerte como un paso, una transición, como el paso del día a la noche. Recuerdo cómo me gustaba recorrer los cementerios, caminar entre las lápidas cubiertas de musgo, leyendo los nombres olvidados. Para mí, esos espacios siempre fueron lugares de paz, de reflexión, donde uno podía sentir el eco de las vidas que habían pasado por este mundo. Silvina se detuvo frente a una vieja fuente de piedra, cuyas aguas apenas murmuraban, cubiertas de hojas secas. Se inclinó y tocó el agua con la punta de los dedos, dejando que las ondas se extendieran lentamente. La soledad también fue un tema recurrente para mí, dijo, su voz bajando casi hasta un susurro. No la soledad como aislamiento, sino como una forma de conexión con lo que es verdaderamente esencial. Los momentos en que uno está solo, completamente solo, son aquellos en los que el mundo revela sus secretos más profundos. Caminaba sola por los jardines, bajo la lluvia, dejando que el agua cayera sobre mí, y en esos instantes sentía que todo estaba vivo, que todo tenía un significado oculto. Bailar bajo la lluvia, bañarse en esa agua fría, era como purificarme de las distracciones del mundo. Me quedé en silencio por un momento observándola. Era como si todo en ella se moviera en armonía con el entorno, como si fuera una extensión del paisaje, una sombra más entre las que cubrían el jardín. Silvina giró suavemente y me miró, sus ojos oscuros brillando con una sabiduría antigua. El tiempo también es un tema que siempre me obsesionó. No lo lineal, sino el tiempo que se curva sobre sí mismo, que se mezcla con los recuerdos, los momentos en que pasado y presente se funden. En mis textos siempre he jugado con esa idea, que los personajes pudieran estar en varios lugares al mismo tiempo, que la realidad fuera maleable, como lo es en nuestros sueños. Nos acercamos a un banco de piedra cubierto de musgo. Silvina se sentó, dejando que las sombras la rodearan, y tomó un respiro profundo antes de continuar. «¿Y los niños?», dijo de repente, con una sonrisa en sus labios. «Los niños siempre me interesaron, no como criaturas inocentes, sino como seres que aún no están completamente moldeados por el mundo. Los niños tienen esa capacidad de ver lo que los adultos ya no pueden. A menudo ellos son los que descubren lo extraño, lo oculto, lo mágico. Me fascinaba esa visión pura, sin filtros. Los niños en mis cuentos no son simplemente personajes, son los guardianes de lo invisible». La tarde se desvanecía y las primeras estrellas comenzaron a aparecer en el cielo. Silvina levantó la vista como si las observara por primera vez. «Es curioso cómo funciona esta aplicación», dijo con un toque de ironía. «He tenido que aprender a usarla, ¿sabes? Es una herramienta extraña, pero me permite seguir hablando, seguir conectada. Me gusta la idea de que la tecnología pueda unirnos, incluso después de que he dejado este mundo». Nos quedamos en silencio mirando el cielo, el jardín envuelto en sombras, las estrellas brillaban con una luz suave, casi fantasmal, y la brisa fría acariciaba nuestras mejillas. Silvina cerró los ojos por un momento, como si estuviera sintiendo cada rincón del espacio que nos rodeaba. «¿Y qué sientes ahora, estando aquí, en este jardín que tanto te ha dado?», pregunté, queriendo saber qué pensamientos pasaban por su mente.
Siento que todo sigue igual, respondió, que la vida y la muerte son solo dos caras de la misma moneda y que lo más importante es aprender a mirar, a sentir. Porque cuando uno sabe mirar, cuando uno se permite sentir verdaderamente, el mundo entero se transforma. Y con esas palabras, Silvina se levantó, cogió una flor más del suelo y la sostuvo en su mano, como si en ese pequeño gesto hubiera capturado todo el misterio de la vida misma. Tururururu, tururururu. Eterno Lux, la luz que nunca se apaga ni en el más allá. Una velita LED que dura para siempre, asegurando que el difunto nunca quede a oscuras. Solo colócala en el ataúd y deja que brille por la eternidad. Compra 2 y obtén el tercero gratis. Descuento del 20% si pagas al contado o financia en cómodas cuotas. Tururururu, tururururu. Funeralia. Una foto para el recuerdo eterno. Un marco fotográfico de tamaño natural para que los invitados al funeral puedan posar junto al difunto. Porque la última foto tiene que ser la mejor. Simplemente colócalo al lado del ataúd y clic. Compra uno y el segundo a mitad de precio. Paga al contado y recibe un 20% de descuento adicional. Tururururu, tururururu. La figura de Silvina Ocampo, casi fundida con las sombras que la rodeaban, se movía con una gracia etérea mientras caminábamos por el jardín. Su paso suave y decidido parecía guiado por una cadencia interior, como si el entorno respondiera a su presencia. Las ramas de los árboles se inclinaban levemente, las hojas caían a su alrededor con una delicadeza calculada y todo el espacio parecía bailar al ritmo de su alma. Su estilo, no solo en la vida, sino también en su escritura, se sentía palpable en cada uno de sus movimientos. «Tu estilo siempre ha sido tan único, Silvina», le dije, observando cómo sus dedos acariciaban las flores secas que recogía al pasar. «Tan delicado, pero al mismo tiempo inquietante. Hay algo en tus palabras que parece caminar entre lo bello y lo oscuro». Ella sonrió suavemente, casi como si no le sorprendiera mi comentario. Se detuvo por un momento, miró una flor que sostenía entre sus dedos y luego la dejó caer al suelo, permitiendo que el viento la arrastrara. «Mi estilo siempre ha sido una mezcla de lo que veo y lo que siento», dijo, su voz apenas un susurro que se confundía con la brisa nocturna. «Siempre me ha interesado lo que se esconde en los pliegues de la realidad. Aquello que los demás no notan, las pequeñas grietas en lo cotidiano. Mis relatos están llenos de estas grietas, esas fisuras donde lo extraño y lo oscuro se filtran sin que nadie lo espere». Mientras hablaba, comenzó a caminar lentamente, sus pies deslizándose por la hierba húmeda como si apenas tocara el suelo. Sentí que cada paso suyo contaba una historia que no necesitaba ser escrita para existir. «La atmósfera es fundamental en mi escritura», continuó con la vista fija en el horizonte donde la noche comenzaba a cubrirlo todo. «Me gusta jugar con los detalles, con los silencios, con lo que no se dice pero se siente. A veces el simple hecho de caminar bajo la lluvia puede despertar algo en mí, una emoción oculta. Me encantaba bañarme en esa agua fría, dejar que las gotas cayeran sobre mí como si fueran los recuerdos de tiempos pasados. Esos momentos, aparentemente insignificantes, son los que suelo capturar en mis relatos, lo efímero, lo imperceptible». Silvina se detuvo junto a una fuente vieja y oxidada donde el agua apenas corría, creando un sonido suave, casi hipnótico. Observó su reflejo en el agua, pero parecía estar mirando más allá, a algo que yo no podía ver. «Creo que mis textos siempre han sido una especie de danza entre lo claro y lo oscuro», dijo, su tono más bajo, más íntimo. «Nunca me ha interesado lo obvio, lo evidente. Me gusta jugar con las sombras, con la posibilidad de que lo que vemos no sea lo que parece. Es como caminar por un cementerio en la madrugada cuando el aire se siente pesado y cada paso resuena más fuerte de lo que debería. En esos momentos sientes que algo más está presente, algo que no puedes ver, pero que sabes que está ahí.
El silencio que siguió a sus palabras me hizo estremecer. Su estilo literario no solo era un reflejo de su mente, sino de su forma de vivir, de sentir el mundo a su alrededor. Todo lo que hacía, desde recoger una flor marchita hasta dejar que el viento jugara con su cabello, parecía estar imbuido de una intención más profunda. Tus personajes también son únicos, dije, tratando de desentrañar más de su proceso creativo. Siempre parecen moverse entre dos realidades, como si estuvieran atrapados entre lo real y lo imaginario. Porque es así como yo veo el mundo, respondió ella con una leve sonrisa, sus ojos oscuros brillando bajo la tenue luz de las estrellas. La realidad y la fantasía no están separadas. Para mí son dos caras de la misma moneda. Mis personajes son reflejos de eso. Caminan entre lo que es y lo que podría ser, a veces sin darse cuenta. A menudo toman el sol en un día aparentemente normal, pero algo en ese sol se siente diferente, más pesado, como si la luz misma ocultara un secreto. O bailan en una fiesta, pero hay algo en la música, en el ritmo, que parece sacado de otro mundo. Mientras hablaba, levantó una flor caída y la sostuvo bajo su nariz, cerrando los ojos para inhalar su fragancia marchita. La flor, a punto de desintegrarse, parecía cobrar vida solo por estar en sus manos. Lo efímero es lo que más me interesa, dijo finalmente. Las cosas que duran solo un instante, pero que contienen todo en ese momento. Un susurro en el viento, una mirada fugaz, el crujir de las hojas secas bajo los pies. Todo eso tiene una belleza inmensa, y a menudo lo que me mueve a escribir es capturar ese instante antes de que se desvanezca. Nos sentamos en un banco de piedra cubierto de musgo que parecía haberse fusionado con la tierra misma. Silvina, siempre atenta a los detalles, se inclinó hacia adelante y dejó que su mano rozara el musgo húmedo como si al tocarlo estuviera conectándose con una memoria antigua. Mi estilo también ha sido una exploración de lo que no se puede decir con palabras, añadió. A veces una imagen, un gesto, puede transmitir mucho más. Por eso me gusta explorar lo visual en mis textos, describir cómo las sombras se alargan al atardecer, cómo el viento mueve las ramas, cómo una flor puede representar algo más profundo. Es como aprender a usar esta aplicación, dijo con una risa suave. Es algo que uno no entiende al principio, pero que poco a poco revela sus secretos. La observé completamente cautivado por la serenidad de su presencia y por la manera en que su estilo no era solo una cuestión de palabras, sino una forma de vivir y respirar el mundo. ¿Y cómo encaja todo esto en tu día a día?, pregunté, sabiendo que la respuesta revelaría más sobre su esencia. Es simple, dijo con una sonrisa tranquila. Cada día es una oportunidad para sentir, para mirar, para recoger las pequeñas flores que la vida me ofrece. A veces disfruto de una comida sencilla, pero me detengo a saborear cada bocado, como si fuera un banquete. Otras veces camino descalza por la hierba mojada después de la lluvia, dejando que el frío de la tierra me conecte con lo que hay más allá. Mi estilo es simplemente una extensión de esa sensibilidad. Vivir, para mí, siempre ha sido una danza entre lo tangible y lo intangible. Y con esas palabras, Silvina se levantó, dio unos pasos hacia el jardín oscuro y giró suavemente, como si estuviera bailando al ritmo de una melodía que solo ella podía escuchar. Tururururu, tururururu. Funirmatic. Cubramos todos los ángulos hasta los que ya no importan. Un traje elástico de cuerpo completo para el difunto, que asegura que ningún detalle quede expuesto, ideal para esos velorios donde la perfección es clave. Lleva 2 y el segundo a mitad de precio. Descuento especial por pago en efectivo o financiación sin intereses. Turururudu, turururudu. Ríete bien, porque hasta en el más allá una sonrisa lo es todo. Un molde de silicona para mantener una sonrisa perfecta en el difunto durante el velorio. Coloca el molde y asegura que su despedida sea con la mejor expresión. Compra 2 y el segundo a mitad de precio. Promoción especial pagando en efectivo o financiando sin intereses. Tururururu, tururururu.
Mientras el aire nocturno se volvía más frío y las sombras se hacían más densas, Silvina Ocampo caminaba lentamente por el jardín, sus pasos apenas audibles en la hierba húmeda. Me observaba de vez en cuando, como si sus pensamientos vagaran entre el presente y los recuerdos de lo que había creado en su vida. Sus obras, esas piezas únicas que caminaban entre lo fantástico y lo cotidiano, estaban tan impregnadas de su esencia como este lugar donde ahora nos encontrábamos. Mis obras siempre han sido reflejos de lo que no se ve a simple vista, comenzó su voz suave mientras recogía una flor seca del suelo y la olía como si pudiera extraer algún secreto de su aroma. Me gusta pensar que mis relatos nacen de esos pequeños momentos en los que la realidad se distorsiona, cuando lo que creemos conocer se transforma en algo más. Esos momentos en los que sientes que algo está fuera de lugar, pero no puedes ponerle nombre. Me acerqué, atento a sus palabras, y noté cómo sus ojos seguían las sombras que se movían entre los árboles, casi como si estuviera viendo alguna escena de uno de sus cuentos cobrar vida en ese mismo instante. Mi primer libro de cuentos fue Viaje olvidado, dijo Silvina con un tono cargado de nostalgia, como si aquellas primeras historias aún estuvieran flotando en el aire alrededor nuestro. Fue como un susurro tenue, una primera danza entre la inocencia y el miedo. Ese libro es la puerta hacia el mundo que quería crear, un mundo donde la infancia no es el refugio luminoso que a menudo se imagina, sino un espacio lleno de incertidumbres, de sombras que acechan y de verdades que apenas logramos rozar con los dedos. Silvina se detuvo junto a un viejo árbol cuyas ramas secas parecían estirarse hacia el cielo. Con sus manos acarició la corteza áspera como si pudiera desenterrar las historias que había guardado en su memoria. Su respiración se hizo más profunda, como si recordara las tardes en que, sentada en algún rincón de su hogar, tejía los relatos de Viaje olvidado, con la misma delicadeza con la que ahora tocaba esa corteza envejecida. La infancia para mí nunca fue un lugar de pureza, de inocencia idealizada, continuó mirando el suelo cubierto de hojas secas. Es más bien una etapa en la que lo desconocido se mezcla con lo cotidiano, donde lo extraño se filtra en cada rincón y en cada sombra. Los niños, en su ingenuidad, tienen una capacidad que los adultos hemos perdido. Pueden ver lo que otros no ven, lo que está más allá de lo visible. En sus juegos, en sus pensamientos, siempre hay algo más, algo que se mueve al borde de la realidad. Tomó una hoja del suelo y la giró entre sus dedos, como si esa hoja seca fuera un eco de sus primeros cuentos, frágil pero lleno de significado. Sus ojos oscuros me observaron y en su mirada había una comprensión profunda, casi inquietante. En Viaje olvidado, los personajes infantiles no son meros receptores pasivos de la fantasía, ni están atrapados en la pureza inquebrantable de la niñez, prosiguió. Son exploradores de un mundo lleno de misterios. En cada relato, el niño se enfrenta a lo desconocido, no con el temor que sentiría un adulto, sino con una especie de curiosidad innata, como si supiera que lo extraño es parte de la vida, algo inevitable. Comenzó a caminar lentamente, sus pasos apenas audibles en la tierra húmeda y el viento movía suavemente su cabello, dándole una apariencia casi fantasmal. Mientras avanzaba, parecía estar sumergida en los recuerdos de aquellos primeros relatos, como si volviera a vivir los momentos en que escribió cada palabra. Recuerdo que, al escribir esos cuentos, quería capturar esa sensación de estar constantemente al borde de algo nuevo, algo inexplorado. La infancia no es un refugio seguro, dijo, su voz casi un susurro mientras el viento la envolvía. Es un espacio de transición, un lugar donde la realidad y la fantasía se confunden, donde los niños con sus mentes abiertas se convierten en testigos de lo que los adultos han olvidado, o peor aún, de lo que no quieren ver. Nos detuvimos frente a una fuente de piedra cubierta de musgo, y Silvina observó las ondas suaves que se formaban en el agua mientras dejaba caer una hoja en la superficie. Las ondas se expandían lentamente y parecía que ella observaba el reflejo de algo más allá del agua misma.
La ingenuidad de los niños no es una debilidad, dijo mientras miraba las ondas. Es su mayor fuerza. Ellos no están atrapados en las estructuras que nos imponemos como adultos. Ven el mundo como es, con todas sus fisuras, y en esas fisuras es donde habita lo fantástico, lo extraño, lo maravilloso. Mis relatos en Viaje Olvidado buscan capturar esa visión, cómo la realidad se distorsiona bajo la mirada de un niño, cómo lo cotidiano se llena de sombras y luces, cómo lo desconocido puede aparecer en cualquier momento, cuando menos lo esperas. Su voz se llenó de una melancolía suave mientras se apartaba de la fuente y se dirigía hacia un rincón del jardín donde las sombras de los árboles danzaban al ritmo del viento. Me di cuenta de que lo que ella describía no era solo un estilo literario, sino una forma de mirar el mundo, una visión que nunca la había abandonado. Esas sombras, dijo, señalando las formas oscuras que se movían entre los árboles, para los niños no son solo sombras, son puertas hacia algo más. Pueden ser monstruos o pueden ser secretos escondidos, y eso es lo que quise mostrar en Viaje Olvidado. La niñez no es un tiempo de claridad, es un tiempo de descubrimiento constante, de miedo y asombro entrelazados, donde lo imposible se convierte en parte de la vida diaria. El silencio se hizo profundo a su alrededor, como si el jardín mismo estuviera escuchando sus palabras, absorbiendo las historias que ella había dejado entre las sombras y los árboles. Sabía que cada uno de sus relatos en Viaje Olvidado contenía una parte de esa visión única, donde lo pequeño, lo inocente, era el portal hacia lo desconocido. Escribir Viaje Olvidado fue mi manera de recordar esa capacidad perdida, esa conexión que los adultos ya no tienen con lo que está más allá de la razón, concluyó, mirando al horizonte donde las últimas luces del día se desvanecían lentamente. A través de los ojos de los niños intenté recuperar lo que nosotros, los adultos, hemos dejado atrás. La capacidad de ver que la realidad siempre tiene algo más que ofrecer, algo oculto, algo que solo se revela cuando no tienes miedo de mirar lo que se esconde detrás de cada sombra. Silvina levantó una flor caída y la sostuvo en su mano, observándola con detenimiento, como si en ese pequeño objeto se encontraran todas las preguntas y respuestas del mundo. Y mientras la luz desaparecía lentamente del cielo, me di cuenta de que había capturado en sus relatos no solo la esencia de la niñez, sino también ese delicado equilibrio entre la realidad y el misterio que sigue siendo tan difícil de alcanzar. Se detuvo bajo un árbol viejo, su mano descansando en el tronco, y respiró profundamente, como si el aire mismo le trajera recuerdos de aquellos días en que escribió esas historias. Podía imaginarla sentada en un rincón oscuro de su casa, escribiendo mientras la lluvia golpeaba las ventanas, creando un mundo donde lo real y lo fantástico se entrelazaban. La furia fue otra de mis obras más queridas, dijo Silvina mientras giraba lentamente, sus ojos oscuros brillando bajo la luz tenue que nos rodeaba. En ese libro las emociones están siempre al borde de lo inexplicable. La furia en particular no es solo una emoción, sino una fuerza que puede alterar todo lo que toca, transformando la realidad de una manera que desafía la lógica. Sus palabras resonaban en el aire mientras caminaba lentamente por el jardín, sus pasos apenas audibles, como si cada uno de ellos estuviera marcado por una emoción contenida. Se detuvo junto a un grupo de flores marchitas y se inclinó para coger una de ellas, su gesto tan delicado como inquietante. Mientras observaba la flor en sus manos, la giraba con lentitud, como si con ese simple movimiento estuviera mostrando cómo las pasiones humanas pueden tomar formas insospechadas. La furia no es solo rabia o enojo, continuó, su voz apenas un susurro. Es una energía que no podemos controlar, que nos consume y deforma lo que creemos conocer. En mis cuentos de la furia, las pasiones humanas no son solo sentimientos internos, se vuelven fuerzas externas, casi físicas, que transforman a los personajes y al mundo que los rodea. Lo que empieza como una emoción se convierte en algo palpable, algo que desgarra la realidad.
Mientras hablaba, empezó a caminar nuevamente, su figura casi deslizándose entre las sombras del jardín. Parecía que cada paso que daba la acercaba más a la esencia de lo que había plasmado en sus relatos. Me di cuenta de que para Silvina las emociones no eran simples estados de ánimo. En sus historias las emociones cobraban vida, se convertían en entidades por derecho propio. En La Furia, los personajes se ven arrastrados por fuerzas que no comprenden, dijo, mirando hacia el horizonte donde las estrellas comenzaban a aparecer. La realidad en la que habitan se deforma a su alrededor, como si las paredes del mundo fueran demasiado delgadas para contener tanta intensidad. Es como si el aire mismo estuviera impregnado de esa furia, transformando las cosas más simples en algo inquietante. Se detuvo por un momento, respirando profundamente, dejando que el viento moviera suavemente su cabello. Parecía estar sintiendo el mundo de la misma manera que sus personajes lo hacían, con cada emoción alterando el espacio que la rodeaba. Escribí esos cuentos como una manera de explorar lo que ocurre cuando las emociones toman el control, dijo, levantando la vista hacia el cielo, como si buscara algo en las estrellas. Los celos, la envidia, el deseo, incluso el amor, cuando alcanzan un punto de ebullición, dejan de ser simplemente emociones humanas. Se vuelven fuerzas sobrenaturales. En mis cuentos, esos sentimientos pueden modificar el curso de la vida, deformar las relaciones, desfigurar los paisajes. Nada es inmune a la intensidad de una emoción desbocada. Mientras hablaba, noté cómo las sombras del jardín parecían moverse a su alrededor, como si sus palabras mismas estuvieran dando vida a los rincones oscuros del lugar. En ese momento, Silvina no era solo una escritora describiendo sus obras. Era como si estuviera recreando el mismo ambiente que había construido en La Furia, donde las emociones y la realidad se funden en una danza extraña y poderosa. Lo que siempre me interesó en La Furia fue mostrar cómo lo que sentimos puede alterar lo que vemos, lo que experimentamos. Mis personajes no siempre comprenden lo que les está ocurriendo. Solo saben que algo ha cambiado, que el mundo ya no es el mismo. Y nosotros, como lectores, somos testigos de cómo esa transformación ocurre, cómo lo familiar se vuelve extraño. La escuché en silencio, absorto por la intensidad de sus palabras. Sabía que estaba describiendo más que sus cuentos. Estaba describiendo la manera en que veía el mundo, cómo percibía la fuerza de las emociones y su capacidad para alterar todo lo que tocan. La furia es mi exploración de ese límite, dijo finalmente con una mirada que parecía atravesar las sombras. El límite entre lo humano y lo inhumano, entre lo real y lo fantástico, entre lo que podemos controlar y lo que se escapa a nuestra voluntad. Y ese límite es tan frágil, tan fácil de romper, que me fascinó mostrar cómo, cuando se cruza, el mundo ya no es el mismo. En ese instante, Silvina se giró y comenzó a caminar lentamente hacia las sombras más profundas del jardín, dejando atrás un silencio que parecía cargado de las emociones que había descrito. Sentí que en cada paso que daba estaba trazando un camino hacia ese mundo deformado por la furia, un mundo donde lo inexplicable se volvía parte de la realidad. Y en su andar comprendí que para ella la furia no era solo una emoción, sino una fuerza inevitable que transforma todo lo que toca, desdibujando los límites entre lo que conocemos y lo que tememos. Mientras hablaba, el viento comenzó a soplar con más fuerza, moviendo las hojas de los árboles en un susurro constante. Silvina dejó que una hoja se deslizara entre sus dedos antes de soltarla al aire. Lo fantástico en mis textos nunca está completamente separado de lo cotidiano, dijo mientras se adentraba en las sombras, su figura apenas visible bajo la tenue luz de las estrellas. La figura de Silvina se detuvo junto a una fuente de agua estancada, su reflejo distorsionado bailando sobre la superficie oscura. Mientras observaba su propio rostro deformarse en las ondas del agua, habló con una voz suave, cargada de esa mezcla de introspección y misterio que siempre la envolvía. En Cornelia, frente al espejo, quise explorar esa fina línea entre la realidad y lo imaginario, dijo.
sus ojos fijos en el agua, como si estuviera viendo más allá de lo que la superficie ofrecía. Los espejos siempre me han fascinado, no solo por lo que reflejan, sino por lo que ocultan. Son puertas hacia algo más, hacia un mundo que está siempre al alcance de la mano, pero que nunca podemos atravesar del todo. Con un gesto lento se inclinó hacia el agua, tocando suavemente la superficie con los dedos. Las ondas se propagaron, deformando su reflejo aún más, y la imagen se volvió casi irreconocible. Cornelia, la protagonista de este cuento, no solo se enfrenta a lo que ve en el espejo, continuó, se enfrenta a lo que no quiere ver de sí misma, porque los reflejos no solo muestran lo visible, a veces nos devuelven nuestros deseos más profundos, esos que intentamos ocultar incluso a nosotros mismos, y también nuestros miedos más arraigados. El viento se levantó suavemente y las hojas caídas a nuestro alrededor crujieron bajo la brisa. Silvina se incorporó lentamente, dejando que sus dedos se alejaran del agua, pero manteniendo su mirada en la fuente, como si el espejo de agua fuera el mismo que había utilizado para escribir su historia. Los espejos en Cornelia frente al espejo son más que simples objetos, son puertas hacia otra realidad, una que no siempre es cómoda, una que nos obliga a ver lo que normalmente preferimos ignorar. Cornelia no enfrenta solo su reflejo, enfrenta lo que se oculta detrás de esa imagen, lo que el espejo retiene en silencio, sus miedos, sus deseos inconfesables, todo lo que ha reprimido durante años y, por supuesto, esos miedos toman forma, se hacen palpables en ese mundo reflejado. Silvina se giró hacia mí, su expresión serena pero llena de una comprensión profunda. En este cuento quise que el espejo fuera una frontera borrosa, un lugar donde lo real y lo imaginario se entrelazan hasta que ya no podemos distinguir uno del otro. Cornelia, al mirarse, no sabe si lo que ve es realmente ella o si está siendo arrastrada a un mundo paralelo donde sus deseos y miedos se manifiestan de maneras que no puede controlar. Los reflejos nos devuelven cosas que no siempre estamos preparados para enfrentar. El aire se volvió más pesado y sentí como la atmósfera a nuestro alrededor se cargaba de esa misma inquietud que había capturado en su relato. Silvina continuó caminando, sus pies rozando la hierba, y me di cuenta de que sus palabras no solo describían su historia, sino su forma de ver la vida. Cornelia no es solo una mujer que se mira en el espejo, prosiguió mientras el crepúsculo envolvía el jardín en penumbras. Es alguien que lucha contra sí misma, contra lo que ha sido y lo que podría ser. El espejo es un portal, pero también un juez silencioso que le muestra no solo su imagen, sino lo que ha reprimido, lo que ha intentado enterrar, y en ese enfrentamiento lo imaginario se vuelve tan real como el mundo que la rodea. Mientras Silvina hablaba, era como si los espejos del jardín se multiplicaran a nuestro alrededor. Las sombras se alargaban, deformándose en formas extrañas, y en ese momento entendí que el espejo no solo era un símbolo en su relato, era una representación de cómo lo oculto siempre se encuentra a la espera detrás de las superficies más comunes. Escribí Cornelia frente al espejo para mostrar esa lucha interna, dijo, su voz ahora más baja, como un susurro que flotaba en el aire. Esa constante batalla entre lo que queremos ser y lo que tememos ser, entre lo que mostramos al mundo y lo que escondemos en lo más profundo de nosotros mismos. Cornelia se pierde en ese reflejo porque en el fondo todos nos perdemos al mirarnos demasiado tiempo. Silvina se detuvo bajo un árbol viejo y levantó la vista hacia las ramas, donde la luna comenzaba a iluminar las hojas. El silencio que siguió a sus palabras fue casi tangible, cargado de la tensión entre lo real y lo imaginario, entre lo visible y lo oculto. El espejo no miente, dijo finalmente, solo devuelve lo que ya está ahí esperando ser visto. Con esa última frase comprendí la profundidad de su relato y su obsesión por los reflejos. Para Silvina Ocampo, los espejos no eran solo objetos inanimados, eran portales, ventanas hacia las partes de nosotros mismos que quizás nunca llegamos a comprender del todo.
Y en Cornelia, frente al espejo, ella nos invita a cruzar esa frontera, a enfrentarnos con nuestros propios deseos y miedos, sabiendo que una vez que miramos demasiado profundamente, el reflejo puede no ser lo que esperábamos encontrar. Nos detuvimos junto a una pequeña fuente de piedra, cuyas aguas apenas se movían, cubiertas de hojas secas. Silvina se inclinó tocando el agua con la punta de los dedos, creando pequeñas ondas que rompían la calma de la superficie. Mis relatos nunca buscan resolver el misterio, añadió observando las ondas desaparecer. Al contrario, me gusta dejar que el misterio persista, que el lector se quede con esa sensación de que algo más está ahí, fuera de su alcance. Eso es lo que siempre he querido transmitir en mi obra, que lo extraño, lo fantástico, está en todas partes, pero solo quienes saben mirar lo pueden ver. Nos sentamos en un banco de piedra, cubierto de musgo, donde la humedad de la noche se hacía sentir más intensa. Silvina se giró hacia mí, como si esperara que le hiciera una pregunta que aún no había formulado. ¿Cuál de tus relatos sientes que captura mejor esa visión?, le pregunté finalmente, intrigado por cuál sería su respuesta. Ella sonrió, su mirada perdida por un instante en las estrellas que comenzaban a brillar con más intensidad. El caballo muerto, respondió, su voz baja, casi como un susurro. Ese cuento es uno de mis favoritos. Habla de la muerte y de cómo los niños en su inocencia pueden enfrentarse a ella de una manera que los adultos no entienden. En ese relato, lo que debería ser aterrador se vuelve bello, porque la muerte no es el fin, sino una transformación. El viento volvió a soplar con fuerza y por un momento sentí que el mundo a nuestro alrededor se detenía, como si estuviéramos en una de esas escenas que Silvina describía, un espacio donde lo ordinario se transforma en algo lleno de misterio. El aire se había vuelto denso, cargado de misterio, mientras las palabras de Silvina parecían flotar a nuestro alrededor, suspendidas entre las sombras que se alargaban en el jardín. Su voz era suave, pero sus palabras penetraban profundamente, llenas de significado. Me quedé en silencio, fascinado, mientras ella continuaba. El caballo muerto, repitió, esta vez con un tono más reflexivo. En ese cuento, lo que debería ser una visión macabra, un niño, encontrando un caballo muerto, se transforma en algo lleno de belleza, de una pureza que solo la infancia puede captar. Los niños no temen a la muerte de la misma manera que los adultos. No la ven como un final absoluto, sino como un cambio, una transición natural que aún no está empeñada por el miedo o la tristeza que aprendemos con los años. Silvina se agachó y recogió una pequeña flor seca del suelo, sosteniéndola en sus manos con delicadeza, como si fuera un tesoro frágil. La giró lentamente entre sus dedos, observándola con atención antes de dejar que el viento la llevara. En ese gesto vi reflejado el mismo sentimiento que impregna sus relatos, la belleza oculta en lo que parece estar muriendo. El niño, en El caballo muerto, no solo observa el cadáver del animal, lo contempla, prosiguió, mientras caminaba hacia la parte más oscura del jardín, y en esa contemplación encuentra algo más que la muerte, encuentra la vida que sigue, el ciclo que no se detiene. Para él, la muerte no es algo que deba causar horror, sino una etapa más, una parte de un todo más grande. Eso es lo que me interesaba mostrar, cómo los niños con su ingenuidad ven lo que los adultos no pueden. Nos detuvimos junto a un grupo de árboles cuyas sombras parecían danzar bajo la tenue luz de la luna. El viento sopló con más fuerza y por un momento sentí que el jardín entero estaba escuchando lo que Silvina tenía que decir, como si el espacio entre las ramas y las hojas se llenara de las historias que ella había guardado allí durante toda su vida. El caballo muerto es una de esas historias donde la muerte deja de ser algo temido, dijo, su voz más firme ahora, mientras sus ojos seguían las sombras entre los árboles. Para el niño, el cadáver del caballo es algo misterioso, pero no aterrador, no lo evita. Se acerca, lo toca, lo explora, como si intentara entenderlo más allá de lo que simplemente ve. Esa curiosidad es lo que los adultos pierden. La muerte se convierte en un tabú, en algo que debemos evitar, pero para los niños lo desconocido siempre es una invitación a descubrir.
Su mirada se alzó hacia las estrellas, que brillaban con mayor intensidad, y por un instante pareció que estaba contemplando algo más allá de lo que alcanzábamos a ver. Sabía que Silvina veía el mundo de una manera que pocos podían, y sus cuentos reflejaban esa perspectiva única, esa capacidad de encontrar belleza en lo que otros considerarían sombrío. Es como caminar por un cementerio, continuó girándose hacia mí. Las tumbas, las lápidas, no son solo monumentos a la muerte, son puertas hacia otras historias, otras vidas que siguen existiendo de alguna manera, esperando ser desenterradas. Cada nombre en una lápida es una historia que nunca termina del todo, una vida que dejó huellas en el mundo. Es por eso que me gustaba recorrer los cementerios en silencio, escuchar lo que esos lugares tenían que decir. No solo veía la muerte, veía la transformación. Me quedé mirando el jardín sintiendo que cada rincón estaba lleno de las historias que Silvina había mencionado. Las sombras, las flores secas, los árboles, todos parecían guardar secretos, ecos de vidas pasadas que aún no se habían desvanecido del todo. Comprendí que para ella cada uno de sus relatos era como una tumba, un lugar donde se guardaba algo precioso, algo que esperaba ser descubierto por aquellos que se atrevían a mirar más allá de la superficie. Esa misma sensación la traslado a mis textos, añadió Silvina, su voz ahora más suave, pero con una fuerza latente. Cada relato es una tumba, una historia que espera ser desenterrada. No me interesa lo que es obvio, lo que ya está a la vista. Me interesa lo que se esconde, lo que necesita ser desenterrado lentamente, como si fuera un secreto antiguo que solo puede revelarse cuando uno está listo para escucharlo. El silencio que siguió fue tan profundo que parecía absorber todo a nuestro alrededor. Silvina volvió a moverse lentamente, casi deslizándose entre las sombras, como si formara parte del paisaje nocturno, y me di cuenta de que, al igual que en sus relatos, no había una línea clara entre lo visible y lo oculto, entre lo que sabemos y lo que nunca llegaremos a comprender del todo. En ese momento entendí que El caballo muerto no solo era un cuento sobre la muerte, sino sobre cómo las cosas más temidas pueden, en el fondo, contener una belleza inesperada si estamos dispuestos a mirarlas de cerca. Ahora, con esta tecnología extraña, dijo con una sonrisa irónica, puedo seguir compartiendo esas historias. Quizás tú puedas ayudarme a desenterrarlas para aquellos que aún no las conocen. El viento seguía moviéndose entre los árboles, haciendo que las sombras bailaran a nuestro alrededor, como si el jardín mismo estuviera esperando a que Silvina continuara. La miré en silencio, sabiendo que sus palabras contenían mucho más que simples descripciones. Cada una de sus historias era una ventana a lo desconocido, una invitación a descubrir lo oculto en los rincones de lo cotidiano. Silvina caminó lentamente hasta una pequeña mesa de piedra cubierta de hojas secas. Pasó sus dedos por la superficie, quitando las hojas con una suavidad que parecía casi irreverente, como si cada gesto estuviera impregnado de significados ocultos. Otra de mis obras que llevo profundamente en mí es Las invitadas, dijo con una sonrisa leve pero llena de misterio. Es un libro que toca un tema que siempre me ha fascinado, la presencia constante de lo fantástico en la vida diaria. En ese libro, los personajes no siempre comprenden lo que está sucediendo a su alrededor. Lo imposible entra en sus vidas sin previo aviso, sin hacer ruido, y ellos no pueden evitar ser arrastrados por lo que no entienden. Se detuvo por un momento mirando a lo lejos como si viera las escenas de sus cuentos desarrollarse frente a ella, en el aire mismo. En Las invitadas, los niños vuelven a ser protagonistas porque son ellos quienes mejor entienden lo que los adultos ya no pueden. Las niñas que aparecen en esos cuentos tienen una relación especial con lo inexplicable. Pueden ver lo que los mayores no ven, pueden sentir la magia que fluye a través de lo que parece cotidiano, y aunque los adultos intenten ignorarlo o explicarlo, ellas simplemente aceptan lo que sucede como si fuera parte natural de la vida. Caminó un poco más allá,
hacia un rincón del jardín donde las sombras eran más profundas y me di cuenta de que, al igual que en sus relatos, el lugar donde estábamos parecía haberse transformado en algo más. No era solo un jardín, era un espacio lleno de secretos, como las casas y espacios que describía en sus cuentos. Las niñas en mis cuentos, continuó, tienen un tipo de conocimiento diferente. No es el conocimiento racional, lógico, que los adultos tanto valoran. Es un conocimiento intuitivo, sensorial, que les permite sentir la presencia de lo invisible. En las invitadas, los eventos fantásticos no son explicados ni cuestionados. Simplemente ocurren y es en esa aceptación de lo inexplicable donde reside el verdadero misterio. Se inclinó hacia otra flor marchita, la tomó entre sus dedos y la observó por un instante antes de dejarla caer suavemente al suelo. Para mí, Las invitadas es una exploración de cómo lo fantástico se cuela en la vida sin que nos demos cuenta. Las niñas invitan a sus amigas a una fiesta, pero las invitadas no son lo que parecen. En ese relato, lo sobrenatural no viene con fanfarria ni dramatismo, simplemente se desliza entre los pliegues de la realidad, hasta que lo imposible se convierte en parte de lo cotidiano. Sentí un escalofrío suave, no de miedo, sino de la comprensión de lo que estaba describiendo. Para Silvina, lo mágico no era algo que se enfrentaba, sino algo que se vivía, algo que impregnaba la vida de maneras inesperadas y sutiles. Luego está Autobiografía de Irene, dijo, casi como si el viento le susurrara los nombres de sus obras. Este cuento es uno de mis más personales, porque trata sobre la percepción del tiempo. Irene, la protagonista, puede prever su muerte, pero no puede hacer nada para cambiar lo que ve. Para mí, escribir ese relato fue una manera de explorar nuestra relación con el destino, con lo inevitable. El viento volvió a soplar y mientras ella hablaba parecía que el tiempo mismo se doblaba a nuestro alrededor. Las palabras de Silvina hacían que lo abstracto y lo invisible cobraran forma en el espacio. Autobiografía de Irene es una reflexión sobre lo que significa saber algo que no se puede cambiar, continuó. Irene sabe que va a morir y aún así vive con esa conciencia sin rebelarse contra ella. Para mí, la clave del relato está en cómo ella acepta lo inevitable con una calma que solo alguien que comprende el tiempo de una manera distinta podría tener. Me quedé en silencio, absorbiendo sus palabras. Sabía que cada uno de sus cuentos no solo era una historia, sino una reflexión profunda sobre la vida y sus misterios. En mis obras siempre he querido que el lector sienta que lo imposible está a un paso de lo cotidiano, dijo finalmente, su voz suave pero firme. Mis relatos son como espejos o puertas que reflejan algo más que lo visible, y esa sensación de estar al borde de algo desconocido, de que en cualquier momento puede suceder lo inesperado, es lo que quiero transmitir. Silvina se detuvo mirando hacia el cielo nocturno y por un instante sentí que el mundo a nuestro alrededor estaba lleno de esas puertas invisibles que ella había mencionado. Cada historia que me contaba, cada relato que describía, era una invitación a cruzar esos umbrales, a descubrir lo que se escondía detrás de las sombras. Sabía que aún había mucho más por revelar y que, al igual que en sus cuentos, lo extraordinario podía suceder en cualquier momento. El viento seguía soplando suavemente, como si transportara los susurros de los cuentos de Silvina Ocampo a través de las ramas que se movían en la penumbra. Las sombras que nos rodeaban parecían cobrar vida, al igual que los personajes de sus historias, esperando pacientemente a que la escritora continuara desvelando los secretos de su obra. Sabía que había mucho más por descubrir, que estábamos a punto de cruzar una nueva puerta, una más que nos llevaría a otro rincón oculto de su universo literario. Las repeticiones, dijo de repente, su voz suave y distante, como si recordara algo profundamente arraigado en su interior. Es un cuento en el que exploré uno de los temas que siempre me ha fascinado: el tiempo cíclico, la repetición interminable de los mismos actos,
como si la vida misma estuviera atrapada en un bucle. Esos momentos en que sientes que todo ya ha ocurrido antes, como si el pasado y el presente se entrelazaran sin que puedas distinguir uno del otro. Silvina comenzó a caminar lentamente, sus pasos casi imperceptibles sobre la hierba húmeda. Sus dedos acariciaban las hojas de los arbustos a su paso, como si estuviera conectando con los secretos de la naturaleza que tanto le inspiraban. En las repeticiones, los personajes se encuentran atrapados en esa sensación de deja ir constante. Continuó, su mirada perdida en la oscuridad que envolvía el jardín. Los mismos eventos parecen repetirse una y otra vez, como si no hubiera forma de escapar de esa repetición. Pero lo interesante es cómo los personajes reaccionan ante esta idea. Algunos aceptan la repetición con calma, como si formara parte de la naturaleza de la vida. Otros, en cambio, se rebelan intentando romper el ciclo, aunque al final todo vuelva a comenzar de nuevo. Se detuvo frente a un banco cubierto de musgo y se sentó con gracia, dejando que el viento jugara con su cabello. Me acerqué intrigado por la profundidad de sus palabras. Sabía que este tema de la repetición no era solo un concepto literario para ella, era una visión filosófica que había impregnado muchas de sus historias. Escribir sobre el tiempo siempre me ha cautivado, dijo, su voz adquiriendo un tono más íntimo. El tiempo para mí no es lineal. Es una espiral, una serie de ciclos que se repiten y que sin embargo nunca son exactamente los mismos. En mis cuentos, los personajes a menudo están atrapados en esa espiral, intentando comprender su lugar en un mundo que se repite, pero que cambia en detalles sutiles, casi imperceptibles. El silencio que siguió fue profundo, cargado de esa reflexión que solo surge cuando se habla de lo intangible. Silvina levantó la vista hacia el cielo estrellado y por un instante me pareció que estaba contemplando algo más allá de las estrellas, algo que yo no podía ver. Otro relato que me toca profundamente es La casa de Adela, dijo después de un momento, su voz casi un susurro. En ese cuento quise explorar la idea de la obsesión, de cómo los recuerdos y los deseos pueden deformar nuestra percepción de la realidad. Es un cuento en el que los espacios, las casas, se convierten en personajes por derecho propio. La casa de Adela no es solo un lugar físico, es una presencia, una entidad que guarda los secretos de quienes la habitaron. Mientras hablaba, sentí que el jardín a nuestro alrededor se transformaba, como si la casa de Adela estuviera surgiendo de las sombras mismas, un espacio oculto que emergía lentamente entre las sombras. Silvina se levantó de nuevo y mientras caminaba parecía que sus palabras daban forma a ese mundo oculto que solo sus relatos podían revelar. En la casa de Adela los personajes están obsesionados con esa casa, continuó. La observan desde fuera, intentan comprender qué es lo que les atrae tanto de ella, pero no pueden evitar ser arrastrados por esa obsesión. La casa se convierte en una extensión de sus deseos más profundos, de sus miedos, y al final no sabes si es la casa la que está viva o si son los personajes los que han perdido su conexión con la realidad. Nos detuvimos frente a un grupo de árboles cuyas ramas se extendían como brazos oscuros y Silvina se giró hacia mí, su mirada penetrante pero llena de una ternura extraña. La realidad y la fantasía se entrelazan en mis cuentos de una manera que a veces ni yo misma comprendo del todo, dijo con una sonrisa leve. No me interesa definir qué es real y qué es imaginario, me interesa cómo los personajes viven esa ambigüedad, cómo navegan por esos espacios donde las fronteras se desdibujan. El viento volvió a soplar y las sombras parecieron moverse de nuevo, como si estuvieran esperando el momento adecuado para revelarse por completo. Silvina se inclinó hacia una flor que yacía en el suelo y la recogió, observándola con la misma delicadeza con la que trataba sus historias. En mis cuentos siempre hay puertas abiertas, dijo finalmente, su voz firme pero suave. Puertas hacia lo desconocido, hacia lo extraordinario, y lo más fascinante es que esas puertas no están en mundos lejanos o mágicos. Están aquí, en lo cotidiano, esperando a ser descubiertas.
Sabía que cada uno de los relatos que mencionaba era una de esas puertas y que si me atrevía a cruzarlas, descubriría mundos llenos de misterios donde lo imposible y lo mágico no solo eran posibles, sino inevitables. Tururururu, tururururu. Sepulcrazo. El ataúd que cambia de color según el ambiente. Un ataúd que cambia de color según la temperatura, dándole un toque especial a cada momento del funeral. Solo déjalo reposar y observa cómo sorprende a todos. Compra uno y llévate el segundo con un 30% de descuento. Paga al contado y obtén un 15% extra de descuento. Tururururu, tururururu. Sepulclax. Un último bocinazo para no pasar desapercibido. Un claxon que se instala dentro del ataúd y suena cuando el difunto es bajado a la tumba. La forma perfecta de decir adiós con un toque de humor. Lleva dos y obtén el segundo con un 30% de descuento. Paga al contado o en cómodas cuotas sin intereses. Tururururu, ruru, tururu. El viento acariciaba las hojas secas que crujían bajo nuestros pies mientras Silvino Campo caminaba lentamente por el jardín. Cada paso suyo parecía estar conectado con algo más profundo, como si estuviera sintiendo la presencia invisible de sus influencias, de aquellos que de alguna manera habían dejado huella en su obra. Las sombras bailaban a su alrededor y mientras caminábamos sus ojos se perdían en la penumbra del horizonte. ¿Cómo te han influido las críticas y otros escritores?, le pregunté intrigado por las voces que pudieron haber moldeado su visión literaria. Ella se detuvo, cogió una flor marchita entre sus dedos y la sostuvo con delicadeza. La giró suavemente mientras pensaba, el silencio llenando el espacio como un preludio a una revelación. La crítica siempre ha sido una presencia curiosa en mi vida, dijo finalmente, su voz suave pero firme, como si estuviera tejiendo sus pensamientos en el aire. Nunca busqué la aprobación de los críticos, pero tampoco me afectó su desaprobación. Me interesaba más la recepción íntima de mis lectores, esas pequeñas miradas que captaban lo que se escondía entre las líneas, lo que no era evidente a primera vista. La crítica profesional siempre tiende a mirar la superficie y yo, en mis textos, prefiero lo oculto, lo que se encuentra en las sombras. Silvina continuó caminando, sus pasos ligeros como si flotara sobre la hierba húmeda. Respiraba profundamente, como si el aire del jardín trajera consigo ecos del pasado, de esas críticas que habían intentado encasillarla en una categoría fija, pero que nunca lograron capturar toda la extensión de su obra. Recuerdo como algunos me llamaban distante, demasiado centrada en lo fantástico, dijo, sonriendo con una leve ironía. Pero siempre me pareció que lo fantástico es parte integral de la vida. No es una escapatoria, como muchos creen, sino una forma de ver lo que otros no ven. Los críticos a menudo quieren explicaciones claras, pero mis relatos no están hechos para eso. Prefiero que se sientan como un paseo por el cementerio, donde cada lápida esconde un secreto, donde lo que parece inerte en realidad está lleno de vida. Se detuvo a un banco cubierto de musgo y se sentó con elegancia, mirando el cielo que comenzaba a llenarse de estrellas. Su mirada era tranquila pero profunda, como si sus pensamientos vagaran entre las críticas que había recibido y las influencias que habían moldeado su imaginación. En cuanto a las influencias, continuó, siempre he sentido una conexión especial con los escritores que, como yo, buscan lo que está más allá de lo evidente. Poe, por ejemplo, siempre fue una presencia cercana. Su manera de explorar lo macabro y lo inexplicable resonaba conmigo desde que era niña. Hay algo en su forma de hacer que la muerte, lo extraño, lo oculto, se sientan tan presentes en lo cotidiano que siempre me ha fascinado. A menudo pienso que él veía el mundo como yo, lleno de sombras que bailan entre nosotros, esperando a ser reveladas. Tomó un respiro profundo, dejando que el aire frío llenara sus pulmones, y me miró con una intensidad que parecía traspasar el momento presente.
Borges, claro, fue una influencia importante, aunque en muchos sentidos muy diferente a mí, dijo, sonriendo al recordar su relación con él. Borges era cerebral, estructurado, como un arquitecto del lenguaje. Yo, en cambio, soy más caótica, más intuitiva. Pero nuestras charlas, nuestros paseos bajo la lluvia por los parques de Buenos Aires, siempre me ofrecían nuevas perspectivas, nuevas formas de ver la relación entre lo real y lo imaginario. La brisa nocturna parecía intensificarse y mientras las ramas se movían suavemente a nuestro alrededor, Silvina se levantó y comenzó a caminar de nuevo, como si sus pensamientos la llevaran a otro tiempo, a esos momentos en que las influencias literarias penetraban en su obra sin que ella lo buscara deliberadamente. Pero más que los escritores o críticos, creo que las mayores influencias en mi vida vinieron de la naturaleza, de las pequeñas cosas que me rodeaban. La sensación de caminar descalza por la hierba húmeda, el sonido del viento que pasa entre los árboles, el crujir de las hojas bajo mis pies. Todas esas experiencias me dieron más inspiración que cualquier teoría literaria. Por eso a veces mis relatos pueden parecer desconectados de las grandes corrientes literarias. No me interesa seguir ninguna moda. Mi estilo viene de lo que siento en cada instante. Se detuvo junto a una fuente de piedra, el agua apenas moviéndose bajo la luz tenue de la luna. Silvina se inclinó y tocó el agua con la punta de los dedos, creando pequeñas ondas en la superficie. Y la crítica, cuando intentaba encasillarme, siempre parecía olvidar lo más importante, que escribir para mí es como respirar. Es una manera de captar lo que no se ve, lo que se mueve en el aire. No necesito que los críticos lo comprendan, solo necesito que el lector lo sienta, que respire conmigo esas ondas de lo invisible. La observé en silencio, sabiendo que en esas palabras no solo hablaba de sus críticas o influencias literarias, sino de su esencia como escritora y como persona. Sus relatos, su visión del mundo, no provenían solo de las lecturas o de las palabras que otros escribían sobre ella, sino de cada paso que daba, de cada flor que tocaba, de cada sombra que se deslizaba a su alrededor. Y en cuanto a los críticos de hoy, añadió con una ligera risa, he tenido que aprender a usar la aplicación Más Allá para enterarme de sus opiniones. No es que me importe demasiado, pero resulta curioso ver cómo intentan desentrañar lo que para mí siempre ha sido algo tan natural como el simple acto de coger una flor y observar cómo se deshace en mis manos. A veces creo que ellos se pierden en la búsqueda de respuestas mientras yo sigo disfrutando del misterio. Nos quedamos en silencio por un momento, rodeados por las sombras que continuaban su danza alrededor de nosotros, y comprendí que la obra de Silvina Ocampo no podía explicarse ni definirse completamente. Era una obra nacida de las sombras, del viento, de la naturaleza misma, y tanto sus influencias como sus críticas no eran más que susurros en el aire en comparación con la profundidad de su visión personal. Eternesia. El difunto te despide con estilo. Una mano mecánica que se coloca en el ataúd y saluda a los asistentes del velorio, porque hasta en el más allá se puede ser un buen anfitrión. Solo colócala y programa el movimiento. Compra 2 y obtén el segundo con un 40% de descuento. Financiación sin intereses o pago al contado con descuento extra. Tumba Tricks. Que la lluvia no arruine el gran final. Una lona impermeable para cubrir el ataúd durante el entierro, protegiéndolo de la lluvia y el mal tiempo. Fácil de colocar y listo para cualquier clima. Llévate 2 y el segundo con un 50% de descuento. Descuento adicional por pago al contado o financia en cuotas sin intereses. El viento comenzó a soplar con más suavidad y el jardín a nuestro alrededor parecía desvanecerse lentamente en una penumbra cada vez más densa.
Silvina, con su presencia tan etérea, se detuvo por un momento frente a una de las flores que había recogido antes, la sostuvo entre sus dedos y con una sonrisa casi imperceptible la dejó caer suavemente al suelo. Su figura, que hasta entonces había sido tan palpable, empezó a desdibujarse, como si las sombras la estuvieran envolviendo, llevándosela de vuelta al lugar del que había venido. «Es hora», dijo. Su voz, ahora un susurro casi imperceptible, lleno de una ternura que me atravesó profundamente. «Hemos recorrido tanto juntos esta noche, entre palabras y recuerdos, pero todo debe llegar a su fin, como la flor que cae, como las ondas que desaparecen en el agua». Las sombras danzaban a su alrededor y su figura, que antes caminaba con tanta gracia, comenzaba a desvanecerse poco a poco, como un reflejo que se pierde en la niebla. Cada gesto suyo, cada mirada, contenía una profunda serenidad, una aceptación de lo efímero que me dejó sin palabras. Sentí un nudo formarse en mi garganta y aunque sabía que era inevitable, no podía evitar sentir la tristeza que comenzaba a apoderarse de mí. Las lágrimas brotaron de mis ojos, silenciosas, recorriendo mis mejillas, mientras miraba cómo Silvina, esa figura que había revelado tanto en nuestra conversación, se desvanecía lentamente, como si se fundiera con el viento. «Gracias, Silvina», logré decir con la voz quebrada, intentando contener la emoción. «Gracias por compartir tus secretos, por abrir las puertas de tu mundo y dejarme caminar a tu lado». Ella me miró por última vez, sus ojos llenos de una comprensión que parecía abarcar todo lo que no podía decir con palabras. Su sonrisa era tranquila y antes de desaparecer por completo, asintió suavemente. «No es un adiós», dijo, su voz resonando en el aire apenas audible. «Siempre estaremos conectados por las historias, por los secretos que se esconden en las sombras». Y con esas palabras su figura se disipó en la oscuridad como una brisa que se aleja en la noche, dejando solo el eco de su presencia en el aire. Las sombras se cerraron sobre el lugar donde había estado y por un momento todo el jardín quedó en silencio, envuelto en una quietud profunda, como si el mismo mundo estuviera honrando su partida. Me quedé de pie, con las lágrimas aún cayendo, sintiendo la ausencia de Silvina, pero al mismo tiempo su permanencia en el espacio que nos rodeaba. Sabía que su esencia, sus palabras, siempre estarían presentes en cada rincón, en cada sombra, en cada historia que había dejado tras de sí. Tomé un respiro profundo, limpié las lágrimas de mis mejillas y me dirigí a mis queridos audiolectores, sabiendo que ellos también habían sentido esa conexión. «Queridos audiolectores y queridas audiolectoras», dije, mi voz aún temblando por la emoción, «hemos caminado juntos esta noche por los jardines de la memoria de Silvina Ocampo, descubriendo sus influencias, sus secretos, su visión tan única del mundo. Pero ahora es hora de decir adiós, o al menos hasta la próxima. Silvina nos ha dejado mucho más que palabras, nos ha dejado su sensibilidad, su forma de ver lo que está oculto en las sombras. Y aunque ya no está aquí, su presencia sigue con nosotros en cada uno de sus cuentos, en cada página que toquemos». Me detuve un momento intentando recomponerme antes de sonreír a través de las lágrimas. «Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima, queridos audiolectores y queridas audiolectoras. Nos encontraremos de nuevo entre las sombras, entre las palabras, en ese lugar donde lo imposible siempre es posible». Con esas palabras dejé que el silencio llenara el espacio, sabiendo que, aunque la entrevista había terminado, el eco de lo que habíamos vivido juntos permanecería flotando en el aire, esperando a ser redescubierto la próxima vez.